Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es La Quinta Esquina, ya saben, el espacio en el que analizamos la actualidad de Valladolid y de su provincia. Una actualidad que en los últimos días pasa por una sucesión, casual o no, de hechos delictivos que hoy vamos a querer analizar sus causas y, a ser posible, sus soluciones. Antes de presentar al invitado que nos acompaña en esta noche, vamos a saludar también a quienes me acompañan en esta mesa. Florencio Carrera, director de la 8 Valladolid y Es Radio Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. Bienvenido, gracias. Hola, buenas noches. Y para analizar esa actualidad tenemos con nosotros a Emilio Álvarez, subdelegado del Gobierno de España en Valladolid. ¿Qué tal? Bienvenido, Emilio. Buenos días. Bueno, estamos viviendo unas fechas complicadas, unas semanas también complicadas. Vamos a analizar muchos casos. La primera pregunta, ¿está bajando la seguridad para los vecinos de Valladolid y de su provincia? No, esa es la pregunta. La respuesta es categóricamente que no. No solo no está bajando, sino que los índices que podemos manejar comparándolos, no con el 2020, como se ha hecho en algunos medios, puesto que el 20 es un año totalmente irregular, es cuando hemos estado sufriendo el confinamiento, los efectos de la pandemia, sino con respecto al 2019, que es el dato más fiable de referencia, la tasa de criminalidad en la provincia de Valladolid ha bajado ligeramente y, por tanto, no podemos alarmarnos de que se ha incrementado la criminalidad. ¿Cómo se puede deducir si realmente cogemos solamente los datos respecto al 2020? Si lo comparamos con el 2020, efectivamente se han incrementado los delitos, pero es por una razón fundamental. En el 2020 la mayoría de la gente ha estado confinada y, lógicamente, esa conflictividad, esos delitos bajaron de una forma importante con respecto al 2019. Pero ya digo que si lo comparamos con los datos más fiables que podemos tener, que son los del 2019, podemos decir que en Valladolid sigue siendo una provincia segura y que no se ha incrementado esa tasa de criminalidad. Bueno, las estadísticas es una cosa que han inventado las administraciones para que los políticos adapten la realidad real a su realidad, pero bueno, es verdad que las estadísticas se pueden comparar con lo que se quiera. Pero más allá de las estadísticas, que las estadísticas no es lo que genera alarma, lo que genera alarma son las cosas que pasan en la ciudadanía, pues porque, claro, cogemos las estadísticas y a lo mejor han bajado los robos, los hurtos menores, que a lo mejor generan una alarma mayor, pero a lo mejor no han bajado los homicidios, no ha bajado la violencia de género, por ejemplo, que eso no ha bajado en ningún sitio de todo el país. Alguien debería plantearse que hay que hacer cosas con la ley y con los instrumentos de la violencia de género, porque lo tenemos, pero cada año mueren más mujeres a manos de más machistas. Y eso es una lacra, por ejemplo, que no se para. Pero por ir a lo concreto y a lo cercano, tenemos un caso que ha estallado aquí en Valladolid, ha estallado a escasos kilómetros de la capital, en Traspinedo, y que ha tenido sobrecogido a todo el país, que es el caso de Esther López, y que hoy, mes y medio después, medio mes después de que apareciera su cadáver en una cuneta, seguramente ya según las hipótesis, porque van variando las hipótesis de los investigadores cada 5 minutos, el cadáver estuvo allí los 25 días que estuvo desaparecido, según las últimas hipótesis que maneja la Guardia Civil, que han salido ya publicado, porque la autopsia no es concluyente en nada. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, lo que sabemos es... Si es que saben ustedes algo, claro. La Guardia Civil, lógicamente los investigadores... ¿Saben algo? Tienen suficientes datos para poder hacer una serie de teorías sobre las que están trabajando, una serie de hipótesis. Nosotros no lo podemos saber, ¿por qué? Porque la juez decretó el secreto de sumario se ha prorrogado automáticamente ayer, creo que ha sido, con lo cual esa Guardia Civil que está investigando el suceso, que es la Policía Judicial de la Guardia Civil, no nos puede dar esa información ni a nosotros, sino que se lo está dando, esos datos se le está dando a la juez. Y son ellos quienes tienen esos datos. Lo único que ha trascendido
forma que haya sido, evidentemente ni en la delegación ni en la subdelegación se ha dado ninguna información a ese respecto, es que había unos datos preliminares de la autopsia que hacían entender, en contra de lo que se pensaba al principio, que podía haberse producido un accidente de tráfico, que podía haber sido un atropello. Que podría haber sido. Pero podría, es decir, que es una hipótesis. Una conjetura, una conjetura, más que una hipótesis, una conjetura. Efectivamente, una conjetura. Pero no lo confirma nadie eso, todavía. Nosotros no tenemos ninguna confirmación. Y una cosa, cuando dice usted que no se puede decir nada, mire, le voy a recordar. Un sábado aparece a las 10:30 de la mañana el cadáver de Esther López. La infortunada joven de Traspinedo lo encuentra un caminante paseando, y al día siguiente el presidente del gobierno, de su gobierno, dice que alguien la ha matado en un meeting en León, lo dice claramente. Ahí está la grabación. No fue exactamente... Sí, se fue exactamente, puede usted recuperar la grabación. Dice que este hecho luctuoso, los responsables pagarán por lo que le ha ocurrido a esta mujer. Dice así, los responsables pagarán. Sí, pero es no. Evidentemente que los responsables no son objetos del campo. Y perdone, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género también pone un Twitter ese mismo domingo, una hora después, cuando todavía no había empezado prácticamente la autopsia, y dice que ya está claro que se ha producido una muerte violenta. Cuando dice una muerte violenta no lo dice en términos forenses, porque todo el mundo entendemos lo que es una muerte violenta, es decir, que alguien le ha provocado la muerte a Esther López. Cuando dicen ustedes que no pueden hablar, ayer Pera Navarro hipotetizó con la posibilidad de que fuera atropellada y que era una desgracia que no la hubieran socorrido, pero estamos en conjeturas. Lo digo por una cuestión, porque ustedes han mantenido una tesis en la delegación, en la subdelegación de gobierno, pero esa responsabilidad es exigible también fundamentalmente a los miembros de las instituciones. Mire, por una cuestión, porque lo que hay que procurar es que esa familia, que tanto ha sufrido y que sigue sufriendo, la familia de Esther López, pueda encontrar sosiego, que Esther López pueda descansar en paz y que el pueblo de Traspinedo pueda también encontrar el sosiego que requiere, porque claro, imagínense la incertidumbre que hay. ¿Cuándo podremos tener esas respuestas? Sí, bueno, ¿cuándo podremos tenerlas? Yo no me atrevería a decir cuándo. Lo que sí puedo decirles es que la Guardia Civil está realizando una investigación exhaustiva, que han analizado, infinidad de pruebas, que no quieren descartar absolutamente ninguna de las hipótesis o conjeturas, como queramos llamarlas. ¿Cuáles son las hipótesis o conjeturas? Todas son posibles en estos momentos. ¿Pero todas qué quiere decir todas? Todas las líneas desde están que abiertas. haya podido ser un accidente a que haya podido ser un asesinato machista, todo está abierto. Es decir, todo está abierto porque en estos momentos no tenemos... Los investigadores no tienen todavía las pruebas suficientes para poder aventurar cualquiera de esas hipótesis. Es decir, cuando se empieza a hablar de que puede haber sido un accidente de tráfico, lógicamente enseguida se volvió a cortar la carretera para hacer las pruebas de ese accidente, por si era un accidente de tráfico. ¿25 días después? Efectivamente. En el momento en que se sabe que puede haber otra de las causas de las que se está barajando, se abre esa investigación. Todavía nadie ha explicado por qué un despliegue como no se ha conocido en Valladolid. Yo creo que desde el famoso caso Garfia, un despliegue policial, 100 y pico guardias civiles, los perritos estrella de la Guardia Civil, digo perritos estrella porque son muy famosos, pero nunca encuentran nada. No es verdad que nunca encuentren nada. Los perritos, escucha, drones, helicópteros. ¿Y cómo es posible que a 600 metros de donde se la ve por última vez, donde se parece, además camino de Traspinedo, cuando alguien había dicho que le había dejado el coche, cómo es posible 5 batidas, la última días antes con 600 metros, cómo es posible que no se inspeccionara esa zona? Nadie lo ha explicado. Ustedes deberían explicar qué es lo que ha pasado con eso. Estamos hablando efectivamente de una de las posibilidades. Una de las posibilidades que se ha barajado es que realmente el cuerpo de Esther no estuviera allí. Pero es una de las posibilidades. Pero lo cierto es que esas batidas se han hecho, que el lugar en el que ha aparecido estaba, lo sabemos ya todos. Hoy la Guardia Civil en informes forenses ya refleja que seguramente el cuerpo de Esther López estuviera allí
porque no hay ninguna prueba en contra de que no estuviera allí. Claro, efectivamente. Entonces, claro, la pregunta de por qué ha podido ocurrir eso es algo que lo sabremos en el momento en que tengamos todos los datos. ¿Pero por qué no se batió Pero esa ahora zona? no los tenemos. ¿Pero quién cometió esa pifia? La zona estaba totalmente batida. O sea, puede que llegase hasta allí la delimitación en que se había marcado. ¿Por qué? Pues porque era una zona totalmente diáfana. Estamos hablando de una ¿No será finca... porque se obcecaron los investigadores en una conjetura de pensar que el detenido había sido el responsable y se volcó todo hacia la zona del Duero y hacia el otro lado? Probablemente, eso yo no lo puedo confirmar, pero probablemente al principio la investigación se orienta en una línea, en una vía, porque parece que es la más probable. Luego después se van abriendo otras, se van descartando y es cuando se va ampliando la investigación. Pero esto ocurre en cualquier otro tipo de investigación. Subdelegado, en cualquier caso, bueno, cuando acabe toda esa investigación y se levante finalmente el secreto de sumario, que es lo que realmente ahora mismo está vigente y por eso no se pueden aportar más datos, todos son conjeturas. Podríamos estar aquí toda la noche sin acabar de esclarecer ese caso. Y sí me gustaría poner sobre la mesa que mientras tanto, y también mientras todo esto ocurría y todas estas batidas, toda esta investigación, en la provincia y en las calles de Valladolid se están sucediendo una serie de actos vandálicos, delictivos, además en diferentes grados, que están preocupando a la ciudadanía. Podemos empezar, por ejemplo, por los robos que ha habido en los chalets en la localidad de La Vega, robos y actos delictivos que ha habido en las distintas gasolineras en Tordesillas, en Arroyo. Ahí ha habido ya 4 detenidos, es decir, que también se está actuando, pero sin embargo en la calle se está trasladando ese sentimiento de inseguridad y de que no están protegidos. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Están protegidos los vecinos? ¿Es casualidad? ¿Se han juntado todos esos actos en estos 2 meses? ¿Qué respuesta podemos dar a la ciudadanía en este momento? Sí, bueno, yo entiendo la preocupación de la ciudadanía, sobre todo cuando ocurren hechos como estos y se pueden dar en un espacio reducido de tiempo. Entonces no voy a ser yo quien diga que no estén preocupados, claro. Lo que sí digo es que a veces la percepción de lo que ocurre no es lo mismo que la realidad. Es verdad que antes decía Pablo que las estadísticas sirven para manejarlas como queramos, pero bueno, los datos objetivos son los datos objetivos. O sea, a mí me ha dicho... Una imagen vale más que 1000 palabras. Estamos viendo imágenes de hechos objetivos. Efectivamente, efectivamente. Claro, a mí la gente me dice, se están incrementando los robos. Y más en Tordesillas, donde vivo. Y claro, yo tengo que decirles que no es cierto que se estén incrementando los robos. Con respecto a 2019, los robos, tanto en viviendas como en establecimientos, han disminuido. Pero claro, volviendo al caso concreto de Tordesillas, en un espacio reducido de tiempo han robado a 2 señores en un cajero, a 2 señores mayores. Entonces, eso produce ya una sensación de inseguridad. Si han entrado también en algún domicilio, bueno, pues produce una sensación de inseguridad. Ahora, analizando todos los datos en conjunto, ¿podemos decir que se está produciendo esa inseguridad? Yo creo que no. Y además hay otra cosa que para mí me inspira más confianza. La mayoría de estos casos se están resolviendo en un tiempo realmente razonable, por no decir récord, en cuanto a las detenciones. Es decir, que tanto Guardia Civil en la provincia como Policía Nacional en Medina y en la ciudad están actuando en algunos de los casos de estos, de los que estamos hablando, con una celeridad realmente ejemplar. Con lo cual, yo vuelvo a negar, digamos, la mayor. No hay más inseguridad. O sea, tenemos unas más numerosas y mejores fuerzas y cuerpos de seguridad y se están no solo deteniendo a los que cometen estos delitos, sino previniendo muchos de ellos también. ¿Hay suficientes medios, hay suficientes efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para atender todas estas demandas que, como decía Reyes, vamos a ver, hemos comentado, da la sensación que en los últimos 2 meses, bueno, pues ha crecido la sensación? Sí, bueno, suficientes yo nunca diría que son suficientes.
Y si dijera que son suficientes, me estaría contradiciendo a mí mismo, que ante la petición del coronel jefe de la comandancia, he pedido a la directora general de la Guardia Civil la posibilidad de que incremente el número de guardias civiles en la provincia. O sea, por tanto, suficientes no son nunca. Pero lo cierto es que en estos 3 últimos años se ha llegado prácticamente a reponer, bueno, en los últimos 3 años en todo el país se han recuperado de los 13.000 puestos que se perdieron en la época de los recortes del Partido Popular, al impedir con la tasa de reposición que se pudieran cubrir las jubilaciones, se perdieron 13.000. En 3 años hemos recuperado 10.000 en todo el país. Aquí, en los últimos años, en Valladolid, me parece que han sido en torno entre 20 y 30 los agentes de policía y guardia civil que se han incrementado. ¿Son suficientes? Si vinieran más serían mejor, pero las plantillas las tenemos cubiertas prácticamente en un 94-95%, con lo cual yo creo que la seguridad se está garantizando. Los medios de los que se les está dotando son cada vez mejores. Hace poco estábamos viendo, bueno, pues la delegada ha anunciado los vehículos que han llegado para la Guardia Civil. Se está haciendo un plan de mejora en las instalaciones. Es decir, cada vez se está dotando de más medios. Por tanto, yo creo que sí que hay efectivos y medios suficientes para garantizar. Ya, pero los medios, mira, la seguridad. los medios no funcionan por sí solos. Los medios ¿Dónde necesitan falla la personal. ecuación? Los Hombre, medios claro. necesitan gente. Los coches, que se compren coches o que se compren drones, si no hay personas que son las que se encargan de la seguridad. Si no hay, mira, hay una cosa que es muy No, importante. pero ya digo que sí que lo hay. Hay una cosa que es muy importante, otra cosa es es que hubiera y es más. el efecto disuasorio y el efecto tranquilizador de ver agentes en los pueblos haciendo patrulla como se veía antes, no solo apostados en la carretera a ver cuántas multas cazan, que de esos vemos muchos y lo vemos habitualmente. La gente, los policías patrullando como ocurría antes, patrullando por las ciudades, pero patrullando de a pie, es un elemento disuasorio, es un elemento tranquilizador también para la población. Es decir, sí, se ven coches pasar, pero los coches, insisto, no resuelven las cosas. Sí lo es, pero Por también... cierto, antes ha dicho usted, que no se me pasa, ha dicho usted que no descartan un crimen machista en el caso de Esther López. Las investigaciones. No se descarta nada. No, ha dicho usted un crimen machista. Claro, no, sí, añadiendo... Es que el Sí, tema a raíz que ha puesto usted sobre la mesa de- es muy importante. No se descarta nada. Pero Bueno, digo, no descarta nada, sí, a ver, es una cosa, Pablo, y no todas las descarta un hipótesis crimen abiertas. machista, es sí, una concreción. esa respuesta viene a cuento de lo que decía de que el presidente del gobierno o la delegada contra la violencia de género. El presidente del gobierno no dijo nunca que había sido violencia de género. El presidente del gobierno dijo que estaba seguro que se cogería al culpable, Culpables, y el los responsables. los culpables, y en los culpables evidentemente, sea el tipo que sea de muerte, si ha habido unos culpables, es lo que él dice, se les cogerá. Si es una muerte. Si ha habido un Si es una accidente... muerte por una caída. Sí, no sé bueno, quiénes si son ha los sido una muerte culpables. por una caída, cuando se vea que ha sido por una caída, pues evidentemente no hay culpables. Pero enlazando también con lo que decía el director general de tráfico, si realmente ha habido un atropello y quien ha producido ese atropello ha huido y no ha prestado el auxilio que tenía que prestar... O sea, el presidente del gobierno se salta el secreto del sumario y ya sabía que había esto. Es que no acabo de entender esto que me está usted contando. Únicamente lo que Claro. lo que aseguró. Yo estaba en efectivamente. el mitin aquí Sí, 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 sí. del presidente del gobierno. Le aseguro que le escuché lo que le Sí, escuché. yo lo he visto, claro. sí, Claro, si no lo escuchó usted... No, lo he revise la escuchado, grabación. podemos verlo. Podemos verlo. Lo que él dice es que está seguro de que se esclarecerá lo que ha ocurrido y que se detendrá a los culpables. Y da a entender que ha habido violencia machista o no machista. Que la han matado, que han matado a Esther López. Quizá podríamos decir que da a entender que ha sido un hecho violento, como después aclara la delegada contra la violencia de género. O sea, entiendo que la delegada contra la violencia de género ha podido recibir quizá una información en la que la ha hecho pensar que podía ser violencia de género. Me recuerda todo esto. Pero el presidente del gobierno no ha dicho eso ni mucho Que venga el menos. FBI, por favor. Me recuerda todo esto a la desaparición de la famosa peregrina
en Astorga, que hasta que no llegó el FBI aquí no se encontró al responsable. Bueno, que venga el FBI, por favor. No, yo no quiero que venga el FBI, yo les aseguro, Pues soluciónenlo, por y favor. lo conozco, y aquí no hablo por hablar, porque les conozco, tenemos unos equipos de policía científica en Valladolid suficientemente capacitados y mucho más que el FBI para resolver el caso. Lo que ocurre es que a veces los casos se complican, eso lo sabemos, hay casos que están sin resolver todavía. Sí, el del joven de Laguna que va a cumplir 2 años y no hay ni una sola pista, por ejemplo. Efectivamente, y hay Con el otros dolor de muchos una más. madre. Y hay un porcentaje de desaparecidos en nuestro país importante en los que no se sabe absolutamente nada. Pero volviendo a lo que decía, la policía, no solo la policía judicial, la que vino de la UCO, de Madrid, la policía judicial de la Guardia Civil de aquí de Valladolid está perfectamente capacitada para resolver el caso. ¿Arroyo va a ser más seguro con ese nuevo cuartel o acuartelamiento de la Guardia Civil? Y díganos dónde va a ir, si ya lo sabe. Sí, bueno, saberlo, empezando por la última pregunta, saberlo no lo sabemos porque es el alcalde quien tiene que decir dónde. Lo que se ha comunicado ya por parte del alcalde es que la Dirección General de la Policía le ha pedido una disponibilidad de la Guardia de un Civil. local, de la Guardia Civil, le ha pedido una disponibilidad de unos locales para instalar un puesto principal de la Guardia Civil en Arroyo, y él atendiendo a su petición, porque ya hacía años que desde Arroyo se pedía un puesto de Guardia Civil. Y entonces estamos esperando que él nos diga dónde es, porque es verdad que se descartaba o se prefería, en vez de un solar en el que hubiera que construir un nuevo cuartel, se prefería ya un cuartel, unas instalaciones ya construidas, un inmueble. Pero ya lo sabemos, ¿no? Sí, yo ¿Dónde creo va a ser? Sí. Bueno, he visto en un periódico, en un medio de comunicación, he visto hoy una foto también y una crítica de una de las asociaciones de la Guardia Civil que dice que no. De hecho, había un que solar. No reúne Nosotros ya sabemos dónde es. Había un Reyes. solar y se van a aprovechar unas instalaciones de un antiguo supermercado en la avenida de Colón. No están muy conformes. Una pregunta que es la pregunta, Nosotros no lo sabemos la pregunta todavía, esencial de sí. todo esto. El gobierno lo que pretende es consolar a Arroyo de la Encomienda con un puesto de la Guardia Civil, No. cuando lo que tiene que hacer es poner una comisaría, ¿Por qué? porque es el primer municipio. No, ¿por qué? No, porque ¿Por es el qué? primer municipio de 20.000 habitantes de Castilla y León, es el único que no tiene comisaría. No, Mire, no es hasta cierto. Astorga, que tiene 10.000 habitantes, tiene comisaría. Bueno, vamos a ver si Mire, tiene aclaramos comisaría, esto. tiene Sí. comisaría hasta Alcañices, No, en no, Zamora, porque fue un puesto fronterizo. Fuente de Oñoro. No, bueno, vamos a aclarar eso. Primero, no es verdad que sea el único municipio de Castilla y León que no tenga policía. Laguna de Duero no tiene policía. Comisaría. No tiene ¿Tiene comisaría de la Guardia Civil? No, de la policía. Ah, de la Policía Nacional. Comisaría. De la Policía Nacional aquí solamente es Medina del Campo. Y no es cierto que cuando un municipio tenga 20.000 habitantes tiene que depender de la Policía Nacional. Eso es ya un malentendido que hay por ahí, que yo ya lo he intentado desmentir en infinidad de veces. En Torrevieja, en Alicante, creo que son 300.000 habitantes y es Guardia Civil quien tiene las competencias. O sea, la ley no dice que cuando hay más de 20.000 habitantes tiene que haber una comisaría de Policía Nacional. Sencillamente dice que como norma, se ubicarán las comisarías de Policía Nacional a partir de municipios de 20.000 habitantes, pero no dice que tengan que ser ahí. Y hay varios ya digo que hay varios municipios en los que es la Guardia Civil quien es competente, y no es verdad que vaya a haber menos protección para los ciudadanos porque sea Guardia Civil. El puesto ese del que hablan, porque hablan de un puesto, ¿cuántos agentes va a tener? ¿Qué es lo que va a tener? Porque Arroyo, lo digo porque Arroyo, si miramos los últimos datos del INE, a usted que habla de estadísticas, le gustan las estadísticas, vemos que Arroyo es el municipio con más potencial de crecimiento de Castilla y León, no solo de Valladolid. Por eso estaba hablando de lo de la comisaría, porque hay una progresión y hay un potencial de crecimiento y de población importante, y donde hay población pues hay luego más riesgo de que suba la delincuencia. Sí, a 300.000 como Torrevieja no va a llegar, creo yo. En verano, dice en verano, claro. No, Torrevieja en verano, no. 300.000. Por cierto, se va a desmantelar el acuartelamiento provisional que había en Zaratán. ¿Ese se va a cerrar para que se traslade a Arroyo? Porque Bueno, ayer pensábamos que era uno más, pero no, por lo visto se va a cerrar ese provisional para trasladarlo a Arroyo. Yo eso no lo puedo decir en estos momentos. En estos momentos la idea que tiene el gobierno es no cerrar ningún puesto en los municipios de las zonas rurales.
O sea, otra cosa es que después ya, pero eso es una cosa interna, yo no me atrevería a adelantar ahora lo que se va a hacer. Yo creo que no. Creo que no, pero digo creo. Pues sí, pues porque será... Escucha, pues no lo sabe usted, lo vamos a saber nosotros. No, claro, nosotros solo preguntamos. Claro, vamos a ver, porque de mí dependen unas decisiones de tipo más político, pero esto es una decisión organizativa. Es que, volviendo a la pregunta que me hacía de si va a haber más seguridad en Arroyo, evidentemente, cuanto más fuerzas de seguridad haya, más seguridad. ¿Cuántos agentes va a haber en La ese pregunta, puesto? ¿cuántos sabe En un puesto qué plantilla va a tener en la un Guardia puesto Civil? principal, pues podría tener entre 30, 40, o si, por ejemplo, otra posibilidad que podría haber es que la Unidad de Seguridad Ciudadana, que ahora mismo está en Valladolid, la USECIC de reciente creación, pues podría estar también ahí. Es decir, O sea, que vamos a hacer de trileros, vamos a cambiar lo que tenemos en un sitio para ponerlo en otro. no, lo vamos a organizar mejor. Lo vamos a organizar mejor. Es que es otro... Ante esa pregunta también me gustaría también aclarar otra cosa. Claro, muchos municipios dicen, tengo más seguridad si tengo el cuartel de la Guardia Civil en mi propio municipio. En estos momentos no es cierto eso. En estos momentos no puede estar más seguro un municipio porque tenga algún puesto con 7 u 8 guardias civiles como hay, que si esos guardias civiles estuvieran a una distancia de 10, 12 kilómetros y en vez de estar en un solo acuartelamiento, 8 o 10, pudieran estar 20 o 30, porque atienden exactamente igual a unos municipios que a otros. Ahora mismo la Guardia Civil en la provincia no funciona solamente por núcleos de población, porque eso sería imposible. Funciona por núcleos operativos, es decir, en un determinado momento, una determinada necesidad, acuden tanto a un municipio que esté más alejado de Zaratán, puede asistir, primeramente asistirán los de Zaratán, pero si los de Zaratán están realizando otro servicio, acudirán de cualquiera otro de los puestos principales. ¿Sabe cuál es el núcleo de este debate? Es la España vaciada. Que cuando su partido, por ejemplo, se queja de que se cierran los consultorios porque no hay médicos, parte de los servicios de la España vaciada no son solo los consultorios, es también, por ejemplo, los cuarteles que han ido desapareciendo a lo largo de muchos gobiernos. Es verdad que no han desaparecido ahora, han desaparecido con los gobiernos de Zapatero, con los gobiernos de Rajoy, con los gobiernos de Aznar, con los gobiernos de Pedro Sánchez. Eso también es esencia de la España vaciada. ¿En Valladolid ha desaparecido algún cuartel? Hablo de Castilla y León. Sí, en Castilla y León han desaparecido un montón de cuarteles. Bueno, le puedo citar unos cuantos. Por ejemplo, Vega de Espinareda, que puede usted ir a visitarlo y ver cómo está. Pero yo vi mañana. En la comunidad también de Castilla y León. ¿En Valladolid? Su delegado. ¿En Valladolid ninguna? En Valladolid no se ha cerrado ningún cuartel. A lo largo de los años, insisto, no hablo de hace 3 años ni de 4 años. Eso también son servicios de la España vaciada. Tengo muchos años, ¿eh? ¿Sabes? Son servicios de la España vaciada. Sí. No solo es el colegio, no solo son las escuelas, no solo, es también los agentes de la Guardia Civil, entre otras cosas, porque diga usted lo que diga, un pueblo con un cuartel o con un puesto de la Guardia Civil, le aseguro yo que es bastante más seguro y sus vecinos se sienten bastante más seguros que un sitio que no lo tiene. Depende de los efectivos que tenga. No se estoy hablando de ninguno. Pero entramos ya en otro debate que es el de la España vaciada, claro. Claro, es que es el núcleo de esto. La pregunta era, que se la decía Reyes, Zaratán va a seguir con su acuartelamiento. En principio no hay nada previsto, no hay previsto que desaparezca ningún puesto. Y para Arroyo, usted habla de 30, 40 posibles los números de la Guardia Civil. Podrían ser que estén posibles. en esa ¿Y cuándo podría estar eso disponible? Bueno, pues si el ayuntamiento formaliza ya esa oferta. Ayer lo y el aprobaron en edificio, pleno y ya tienen decidida la ubicación. Pues en principio ellos tienen que ofertar ese inmueble a la Dirección General de la Guardia Civil, tendrán que venir a ver si reúne las condiciones, les dirán qué modificaciones hay que hacer, si es que hay que hacerlas, para poder instalar allí este cuartel, y entonces yo no soy técnico. ¿Y la de las ideas que barajan es trasladar una unidad de Valladolid a Arroyo? Eso es una idea que yo he lanzado ahora, que no sé si la Guardia Civil está en ello. He dicho que no es una competencia mía, porque es un tema de organización interna. Digo que podría darse esta circunstancia, que si ahora mismo esta unidad se encuentra en Valladolid y tiene mejores condiciones
en Arroyo y entendemos, o yo entiendo al menos, entonces, que la Guardia Civil debe actuar más en la provincia, entonces pues esto sería... es hacernos trampas al solitario, una unidad específica que se va para otro lado de Valladolid, se mueve para un sitio distinto de Valladolid. Entonces eso no es reforzar la seguridad ni poner un puesto en Arroyo. Yo sé que a usted le toca un papel muy difícil, que es defender la inacción del gobierno central. Que no, hombre, todo lo contrario. Si le parece inacción del gobierno central que se hayan recuperado 10.000 agentes de fuerzas de seguridad en 3 años, estamos hablando. Pues yo creo que eso se puede llamar inacción. Los sindicatos por llamarle, las asociaciones de guardias civiles y de policías no dicen eso. Bueno, debe ser que no se los han presentado. ¿Cómo que no se han presentado? Que no se los han presentado a ellos, porque dicen que faltan un montón de puestos. No faltan un montón de puestos. Eso, no lo digo yo, lo hacer... dicen las organizaciones policiales y de la Guardia Civil. Yo estaría dispuesto realmente a tener un coloquio con esas asociaciones que dicen que falta un montón de puestos. Cogemos la plantilla, vemos los que hay y vemos los que faltan. A ver si son un montón o son un montón pequeñito. Le haremos desde el mundo esa petición. Queremos ver los puestos que había en la última década, cómo han ido evolucionando. Esperemos disponer de ella. Vamos a ir terminando y solamente una última pregunta acerca también de otro caso de ocupación en la Cisterniga, que se ha sumado además a una situación compleja de convivencia con agresiones muy evidentes, y yo quería poner sobre la mesa: el domingo se van a concentrar los vecinos de la Cisterniga, lo han hecho los vecinos de Tordesillas también por lo mismo, los vecinos del barrio San Nicolás en la capital, en Valladolid. Quizá no están todos efectivos, que también probablemente tiene un debate amplio, como de lo que puedan hacer esos efectivos, porque de qué nos vale tener toda la Guardia Civil en la calle o la Policía Nacional si finalmente tenemos una persona que está agrediendo, como ocurrió este lunes, a un equipo y es que apenas se podía hacer, es que apenas podían pararle. Un equipo de televisión. Era un equipo de Antena 3, de Espejo Público, que vino aquí a cubrir esa noticia de esa ocupación, y es que no podían con esa persona, estaba con un palo pues apaleando. ¿Qué se puede hacer? Situaciones como esas, que una persona ante que se sienta él agredido porque quieren meter la cámara en su casa y que salga con un palo, no sé. En su casa no, en la casa que estaba ocupada. Perdón, escucha, el que se ha metido en casa ajena, nadie metió la cámara. El que se ha metido en casa ajena es el individuo. Efectivamente, el que estaba parece en la casa ser que es ajena. el que se protege. Bueno, quiero decir que no es normal, no se le protege. A ver si los delincuentes van a ser los pobres periodistas de la cámara. No es cierto. Digo que no es normal, es lo primero que he dicho, no es normal, y se ha producido un caso, Otra cosa, que los vecinos se manifiesten por solidaridad, por manifestar apoyo, por reclamar más medios, es que me parece... No se manifiesta porque es que se sienten completamente desprotegidos e inseguros. Se sienten desprotegidos, pero en el caso de la Cisterniga, yendo a lo concreto, una semana antes o 15 días antes se ha producido una ocupación en una vivienda en Herrera, en Tudela de Duero. Ha bastado una llamada del alcalde para que se haya presentado la Guardia Civil y se les ha desalojado inmediatamente. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil ha comprobado que esa no era su vivienda y que esa vivienda estaba ocupada. Y ocupada no quiere decir que en ese momento vivan allí las personas, sino que sea de un propietario que o bien esté viviendo allí o esté de vacaciones o haya salido a donde sea. ¿Qué ocurre con la vivienda de la Cisterniga? Que cuando los agentes de la Guardia Civil han llegado, no tenían ninguna constancia de que la vivienda estuviera habitada, fuera considerada como una morada. Porque, según la última disposición, según la última orden de la Fiscalía, los agentes de la autoridad, de la Guardia Civil o Policía Nacional, pueden desalojar una vivienda de forma inmediata si comprueban, si tienen constancia de que esa vivienda es una vivienda que se está utilizando, que se considera como morada. La casa esta que estábamos hablando de la Cisterniga estaba prácticamente abandonada desde hacía años. Los propietarios vivían en la vivienda de verdad que de al lado. No lo digo a usted. Es fascinante el panorama que nos pintan en este país. Ante esa situación, si una persona tiene un piso
que ha dedicado sus ahorros, perdón un momento, a comprarse un piso, porque a lo mejor el modelo de inversor de Castilla y León es así, de la gente del campo, por ejemplo, pues no invierte en bolsa, en fondos agresivos, invierte en ladrillos, ¿sabes? Y tú está contando un panorama que es absolutamente fascinante, desolador, desconsolador. Si un señor se compra una vivienda, no puede perfectamente... ¿Se la pueden ocupar? No se la pueden ocupar, y el desalojo es inmediato. Estoy diciendo una vivienda como esta que aparentaba que estaba desocupada, porque hacía años, que no se ocupaba. Sí, como podía ser de un banco también, pero estaba aparentemente desocupada. En el momento en que han comprobado, que la Guardia Civil ha comprobado que los propietarios son los que está colindante con la vivienda donde viven efectivamente, estos ancianos, pero si la tienen que no estarían allí. En el momento que se ha presentado la denuncia, ellos han hecho lo que tenían que hacer: comunicárselo al juez. Y el juez ha tardado una semana, me parece, puesto que ya ha dado la orden de desalojo, y si no lo desalojan antes del sábado, el sábado se les desalojará por parte de la Guardia Civil. Este sábado. Eso es lo que tiene que hacer. Con lo cual, es que la ley está funcionando, la normativa que hay, la ley que hay es efectiva. Y ahora hay que esperar a ver dónde van a ir a saltar otra vivienda, ¿no? Eso es otro problema, ese es otro problema. Joder, ese es el problema de los ciudadanos. Ese es otro problema. Es otro problema. Claro, pero eso no lo podemos prever. Hay una determinada gente que se está tomando la normativa como ellos quieren y van ocupando viviendas. Nuestra función será que no las ocupen, impidiéndolo si podemos, y si no, desalojándoles. Y el gobierno respaldará a las fuerzas del orden público y no a los delincuentes. Y están respaldadas y la ley la respalda. Ya digo que mirad, si no, la última orden de la Fiscalía, que lo dice clarísimamente. O sea, que eso de que se dice que me voy de vacaciones y cuando vengo tengo ocupada la vivienda y no les puedo echar, eso no es cierto. Se les echa inmediatamente, sin orden judicial incluso. Y cuando hace falta la orden judicial es cuando, por ejemplo, es una vivienda que está en construcción o que es de la Sareb, del banco, que nadie presenta la denuncia, y entonces, bueno, pues es cuando ya hay que ir a por una orden judicial para conseguirlo. Nos está quedando un país maravilloso. No, estoy contando la realidad. He contado dos casos. Herrera de Pisuerga, hace 15 días, desalojo inmediato, pero inmediato, y en la cisterna no se ha podido producir el desalojo inmediato por no tener esa constancia, pero ya tiene la orden de desalojo dada por un juez, y el sábado tienen que, antes del sábado, les ordena que abandonen la vivienda. Ojalá lo podamos ver, porque los ciudadanos estaremos más seguros, todos, de acuerdo, los de la cisterna y los del resto del mundo. Bueno, tenemos que despedirnos, aunque bueno, estaríamos aquí largamente charlando y debatiendo. Emilio Álvarez, ha sido un placer recibirle. Ha aguantado usted el asedio como un jabato, tengo que decírselo, porque ha sido un asedio que de verdad le hemos sometido por el puesto que tiene usted, pero insisto, ha aguantado como un jabato. Mire, de su etapa de profesor, ha tenido que aguantar mucho a los alumnos. Y solucionen, por favor, solucionen lo de Esther, para que descanse en paz la familia. Ese es el empeño principal que tiene la Guardia Civil y que tiene todo el mundo que está implicado en esto, y sobre todo pensando en la familia. O sea, una familia que ha tenido un comportamiento ejemplar, que ha dado una lección de serenidad, de tranquilidad, de comprensión. Insisto, y se lo merecen. En la familia, en la memoria de esa chica y en la sociedad de un pueblo, por la inquietud que genera todo eso. Emilio Álvarez, su delegado del Gobierno de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Pablo Lago, igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Florencio Carrera, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. El jueves que viene volvemos con más actualidad y más análisis aquí en La Quinta Esquina. Adiós.